Hola y bienvenidos a No es en vano, un podcast sobre cómo desenredar el caos del duelo, la fe, el trauma y la esperanza tras la muerte de un hijo. Somos tres madres católicas que hemos perdido un hijo. Si tú también estás de luto, te ofrecemos un espacio seguro para compartir cómo Dios obra en el desierto de tu dolor. Tu sufrimiento es valioso para Él. No es en vano. Estamos muy contentas de que estés aquí. Hola y bienvenidos de nuevo a No es en vano. Nos alegra mucho que estés aquí para el episodio 17, El lenguaje del duelo. Soy Elizabeth León, directora de apoyo familiar en Redbird Ministries, y estoy muy feliz de estar de vuelta hoy con mis amigas y colegas. Tenemos a Brittany Primo, directora de nuestra rama diocesana, y hoy estamos encantadas de tener con nosotras por primera vez en el podcast a Anna Gawisbach. Ella es la integrante más reciente de nuestro equipo de Redbird y es la directora de servicios psicológicos. Así que bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Hola, hola. Estamos muy felices de estar de vuelta. No puedo creer que ya sean 17, Elizabeth. Santo. Cielo. 17. Ay, Dios mío, me encanta muchísimo. Sí, es muy divertido. Ana, bienvenida. Estamos muy felices de que estés aquí. Sí. Entonces, Ana, ¿por qué no comienzas contándonos un poco sobre ti, cómo llegaste aquí y cómo te sientes hoy? Sí, sí. Bueno, la verdad es que el camino para encontrar Redbird fue largo y realmente una locura. Y comienza como lo hizo para muchos de nosotros con una tragedia cuando mi esposo y yo perdimos a nuestro bebé en el primer trimestre en junio de 2022. Y bueno, cada vez que veo toda la historia de cómo se unió todo esto, es que realmente no puedes imaginar que cosas como estas estén sucediendo de verdad. Y es como no creer en Dios, ¿sabes? Porque su mano está tan poderosamente presente en todo esto, porque fue realmente a través de mi propio camino de duelo con Él que me llevó a mi programa de maestría en psicología en la Divine Mercy University. Y en ese momento, ¿sabes? Simplemente estoy caminando con Jesús. Es como que solo vemos el siguiente paso. En absoluto percibía estas cosas como relacionadas entre sí. Y de hecho yo todavía estaba en un lugar muy, muy sensible en mi duelo, en un lugar muy privado. No había vida. Si me hubieras dicho cuando empecé mi programa que terminaría usando mi título como en un ministerio de duelo para personas que han perdido bebés, habría dicho no, no, no. Es como, no puedo hacer eso. Es demasiado grande. Pero sí, como dije, de verdad, Él lo es. Él es un hacedor de milagros, un hacedor de maravillas. Y simplemente al caminar con Jesús y dejar que Él me guiara a través de ese título y también a través de como mi duelo, vi y pensé, oh, Dios mío, van juntos. Y por supuesto, ahora lo veo y es lo más natural, es lo más hermoso. Me siento profundamente privilegiada de tener este llamado. Es simplemente lo más hermoso. Es un regalo tan hermoso en mi vida. Y en Divine Mercy University, la escuela a la que asisto, nos gusta hablar de los 3 niveles de vocación. Está nuestro llamado personal a la bondad y la santidad, y luego está nuestro estado de vida. Y el tercer nivel es como nuestra contribución a la comunidad, y de verdad hay algo simplemente, se siente casi como mágico, es casi como sagrado. Simplemente no hay palabras para describir lo que es llegar a eso, ese tercer nivel. Y ver tan claramente a qué te está llamando Dios y saber que todo es obra suya. El viaje más hermoso. Así que sí, terminé encontrando a Kelly en mi búsqueda de una manera de contribuir en este campo de la pérdida de un hijo. Me alegra muchísimo que estés aquí conmigo. Aquí sí. Bueno, la verdad es que es increíble lo que estás diciendo. Me parece que hay algo realmente fascinante. Cuando experimentamos que Dios nos usa, nos convertimos en un instrumento para el Espíritu Santo. Es como, sí, quiero hacerlo de nuevo. Apúntame. De verdad, es algo increíblemente satisfactorio para nosotros mismos. Y luego, por supuesto, también esperamos que sea significativo para los demás. Así que gracias por compartir eso. Señorita Brittany, ¿cómo estás hoy? Sí, estoy muy bien. Sé que normalmente hay como un retraso entre cuando grabamos esto y cuando, ya sabes, se hace público, pero hoy es el eclipse. Y es uno de esos momentos hablando de la tangibilidad de Dios y de cómo obra en nuestras vidas y todo esto.
Siempre he tenido como una sensibilidad especial hacia la seguridad de mis hijos y eso se volvió mucho, mucho más grande después de la pérdida. Así que es solo una de esas cosas. Hoy es el eclipse. Y tengo 3 hijos que están en la escuela y sé con cada fibra de mi ser que van a mirar al sol y quemarse las retinas y simplemente va a pasar. Y fue una de esas cosas en las que era como, Jesús, estoy diciendo las palabras, Jesús, confío en ti y realmente quiero hacerlo, así que ayúdame y seguir repitiéndolas una y otra vez sin parar. Y luego, esta mañana estaba realmente tan nublado, así que es como, ahora pueden ir a la escuela y no voy a volverme loca todo el día preocupándome por si mis hijos están seguros, porque ahora no tendrán un momento de eclipse, lo cual probablemente me hace una madre mala, pero es lo que mantiene mi cordura y eso es todo lo que importa. Así que toda el área de Lafayette tiene que agradecerte por las nubes. Sí, de nada, de nada. Nuestras flores necesitaban la lluvia, todas esas cosas. De todas formas, nadie quería que tuviéramos un momento de eclipse, o al menos eso es lo que espero. Hoy estaba leyendo algo sobre, ya sabes, sobre el eclipse y era de como de un científico agnóstico y ateo que decía que realmente tropieza con estas preguntas que no tienen respuesta. Y por supuesto sabemos que el Señor se revela a través de Jesús, de las Escrituras, de su iglesia y del mundo natural. Y este científico solía comentar lo siguiente: realmente me cuesta explicar cómo es que tenemos una luna con las dimensiones precisas y situada justo a la distancia perfecta y exacta del Sol en el espacio, que cuando sucede que se alinean, este tipo de alineación astronómica no resulta ser algo tan inusual, ¿verdad? Todos los sistemas solares tienen planetas que se alinean, pero ninguna otra luna en el universo conocido es exactamente del tamaño correcto ni está exactamente a la distancia correcta de su Sol y su planeta, para crear el fenómeno que tenemos en la Tierra, donde bloquea la luz del Sol de una manera tan perfecta que la corona se hace visible en todo su esplendor. Y yo me quedé pensando, ¿no te parece que todo esto suena a la obra de un creador? Es algo simplemente increíblemente brillante y hermoso. Me encanta cómo Dios actúa en esos pequeños detalles hermosos. Y fíjate cómo, una vez más, no se trata de un evento grandioso. No es como salir a proclamar a gritos, estoy aquí, sino que es más bien algo como, mira, observa bien y así lo encontrarás. Por cierto, ¿no es hoy también la fiesta de la Anunciación? Es algo que realmente me fascina y me encanta. Hoy vi una reflexión y decía, no creo que sea una coincidencia que este año, por la Semana Santa, la fiesta de la Anunciación sea el mismo día que el eclipse solar. Es interesante, ya que nos referimos a Dios como el Sol y a la Virgen María como la Luna. Oh, Es tan realmente hermoso, ya sabes. El hecho de que se unan y sea simplemente una imagen visualmente preciosa. tan hermoso. Pues bueno, la verdad es que podríamos hablar largo y tendido sobre el eclipse, pero ahora vamos a pasar a nuestro episodio. Porque hoy definitivamente vamos a tener a Ana de vuelta una y otra vez, estoy segura. Y hoy queremos aprovechar su gran experiencia para hablar sobre lo que es el lenguaje del duelo. Y elegí esta escritura del Evangelio de Juan, La verdad os hará libres, del capítulo 8 del Evangelio de Juan, porque creo que hay algo realmente poderoso en comenzar a comprender más sobre el lenguaje de tu propia experiencia, y que somos cuerpo, mente, alma y espíritu. Pero cuando podemos usar nuestra mente para ayudar a dar sentido a lo que está ocurriendo en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, eso sí genera una mayor libertad, porque no estamos tan atados a las cosas que pueden causarnos confusión. Así que quiero usar esa idea de la verdad de Dios y la libertad mientras avanzamos por este contenido. Y sé que cuando a John Paul le diagnosticaron trisomía 18 y sabíamos que íbamos a terminar con un hijo que moriría,
De alguna manera describí eso en mi propio libro como aterrizar en un país extranjero. Y entonces supe que si iba a estar en este lugar donde no conocía el paisaje y no sabía el idioma, y necesitaba aprender sobre eso, como que necesitaba intentar tener una idea de qué. Iba a estar tropezando en el camino porque de lo contrario simplemente sabía que sería demasiado abrumador y absorbente. Y así muchas veces simplemente tratamos de darle sentido a las cosas y no sabemos cómo. Y sé que, Ana, gran parte del trabajo que has hecho, no solo a nivel personal, sino también profesional, ha sido precisamente adquirir un mayor conocimiento sobre esto. Así que tal vez podrías hablarnos un poco sobre esta idea del lenguaje del duelo y cómo. Aprender sobre ello puede ayudarnos a atravesar algo. Sí, absolutamente. El lenguaje es una herramienta increíblemente poderosa. Es un regalo maravilloso de Dios porque realmente, como bien dices, somos intelecto, voluntad, cuerpo y alma, ¿verdad? Fuimos creados como seres humanos para florecer a través de nuestras experiencias. Necesitamos involucrar todas nuestras facultades en todo lo que hacemos. Así que eso significa, a veces el duelo para muchos de nosotros puede sentirse como algo sobre lo que no tenemos elección, pero para encontrar el florecimiento al que Dios nos llama, incluso en lo más profundo del dolor y sufrimiento, es vital involucrar nuestro intelecto y nuestra voluntad en ese camino. Sabes, puedes ver realmente la importancia de esto, no solo filosóficamente, sino también fisiológicamente. Hablaré de ambos aspectos, pero por ejemplo, a nivel filosófico. Sí. Entonces, Santo Tomás de Aquino y Aristóteles y muchos de los grandes filósofos occidentales describen el intelecto como una luz. Y como decía, en realidad es nuestro intelecto el que refleja de manera más perfecta la imagen de Dios. Es lo que refleja más perfectamente su imagen. Y por eso es un don tan especial. Pero tomando esa analogía de la luz y tu analogía, Elizabeth, de hablar sobre sentirse como en una tierra extranjera, no tenemos opción, ¿verdad?, sobre si vamos a sufrir o no. Ojalá la tuviéramos. Sé que probablemente todos elegiríamos no hacerlo, pero no podemos decidir si nos dejan en este tipo de paisaje extranjero, oscuro e incontrolable. Pero Dios nos ha dado este hermoso don de nuestra mente, de nuestro intelecto. Y cuando llevamos eso a Él e invitamos a que sea parte del camino, es como encender la luz. Todavía tenemos que vivir en ese paisaje, pero podemos elegir cómo vamos a relacionarnos con ese entorno. Seguimos teniendo que estar ahí, pero eso nos abre la puerta para entonces usar nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, que de nuevo es otro. Uno de los mayores regalos de Dios para nosotros es nuestra capacidad de elegir. Así que en ese nivel, en el nivel filosófico, el lenguaje es tan poderoso porque es un uso del intelecto, es una integración del intelecto en nuestro duelo que luego nos permite elegir. Pero luego, incluso a un nivel fisiológico, si observamos las estructuras cerebrales, podemos ver esto reflejado. Así como hablábamos del eclipse, como ese maravilloso orden de la creación, ustedes quizás lo sepan, y estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes lo saben, muchas de nuestras experiencias emocionales, especialmente las ligadas a traumas y al sistema nervioso simpático, residen en la parte posterior de nuestro cerebro y nuestra mente. Tienden a ubicarse más hacia la zona trasera de nuestro cerebro y están muy íntimamente ligadas a nuestros sistemas corporales, pero no tanto a nuestro pensamiento consciente y racional. Y esto puede causar, como estoy seguro que muchos de nosotros hemos experimentado, esta especie de desconexión o disonancia, esta sensación de fragmentación dentro de nosotros, como si algo estuviera ocurriendo. De ahí viene esa confusión. Es como, lo siento en mi cuerpo, pero no sé qué está pasando. Exacto. Así que muchas de nuestras emociones residen aquí atrás, en la región previa al pensamiento consciente. Sin embargo, el lenguaje, como los centros del lenguaje en nuestro cerebro, están ubicados mucho más hacia adelante, mucho más cerca de nuestra corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro responsable de cómo planificar para el futuro o la planificación consciente. Cualquier pensamiento consciente, deliberado o racional ocurre aquí arriba, en tu corteza prefrontal. Y así, incluso a ese nivel fisiológico, vemos el hermoso diseño de nuestro creador. Que cuando tomamos nuestras emociones de aquí atrás y las ponemos en palabras,
las traemos al ámbito donde podemos empezar a tomar decisiones sobre ellas y a decidir en torno a ellas. Y por eso simplemente creo que eso es realmente asombroso. Porque creo que una de las cosas sobre el duelo que todos hemos experimentado, especialmente en las primeras etapas, es simplemente sentirnos consumidos por él, sentir que nos invade por él y no tener palabras. Es una experiencia tan corporal que como que domina todo nuestro ser. Así que me encanta de verdad cómo lo que describes introduce el tiempo y el sentido de agencia en una experiencia que es muy de absoluta impotencia. Absolutamente. Sí, esa es como una palabra clave. Recuerdo que cuando me senté por primera vez a hablar de mi experiencia con el duelo, pensé, ¿cómo era antes? Podía hablar de ello antes de entender lo que estaba pasando. Y ese tema de la impotencia era como tan fuerte. Pero como dije, sabes, Dios es tan bueno y Él no nos da, ya sabes, un espíritu, Él nos da un espíritu de poder y de dominio propio, ¿verdad? Y esto también nos permite Que mediante los dones que nos dio, entremos con valentía incluso en lugares que duelen y también en los que dan miedo. Siempre encontré consuelo también. Y sé que hablamos un poco de esto en el episodio pasado, cuando estábamos entrando en la Semana Santa, pero cuando Jesús estaba en el huerto, ¿sabes? Cuando estaba experimentando Ujú. tanto dolor y tanta tristeza y pidió que pasara de él esa copa, fue como, mira, incluso él, ¿y qué? No solo tenemos a un Salvador que no nos va a dejar abandonados en esa tierra extraña, sino que incluso nos va a mostrar como diciendo, mira, yo tampoco quería esto, ¿sabes? Lo acepté, lo tomé, lo hice lo que se me pidió hacer. Pero incluso él pidió que la voluntad de Dios fuera diferente, para que cuando lleguemos a este lugar de pérdida de un hijo a cualquier edad, ¿sabes? Porque estoy convencida de que incluso nuestras madres y padres que han tenido a sus hijos durante 30 o 40 años, nunca es suficiente tiempo. Así que si fueron solo unas semanas o si fueron décadas, ¿sabes? Nunca estás preparado para que ese momento llegue. Y siento que siempre pedirías que la voluntad de Dios fuera diferente, pero cuando te das cuenta de que no lo es y no puede estar bien, entonces cambias. ¿Sabes? Traes esas emociones del fondo al frente y dices, ok, ¿cómo puedo hacer esto? Hay tantas mamás y estoy segura, Elizabeth, de que tú también puedes hablar de esto, pero digo específicamente mamás porque son las que tenía en nuestro grupo de Cuaresma, pero he escuchado esa frase tantas veces y la he usado tanto que no tenemos opción, ¿sabes? No tenemos opción en lo que se nos ha dado. Y mi querida amiga Yvonne siempre me decía, sí la tienes. Sí tienes una opción, pero estás eligiendo, ¿verdad? Estás eligiendo el camino correcto para permanecer con Dios. Y ya sabes, puedes irte por el camino de la izquierda y nunca regresar, ¿entiendes? Pero presentarte cada día y seguir diciendo, Señor, tal vez yo soy el indicado, ¿sabes? O tal vez no lo soy. Quizás hoy estoy en un buen lugar y simplemente debo dejar que toda esa emoción también te invada por completo. Cuando sucede y puedes decir, oh, estoy bien, sabes también dentro del lenguaje, dentro de darte cuenta de que cada día va a ser difícil. Y cuando los días no son difíciles, no es porque no amabas a tu hijo, es simplemente porque, bueno, es un día menos difícil, ¿sabes? hermoso. Bueno, sé que hablamos en los primeros episodios de la temporada pasada, hablamos sobre cómo ir más allá de las 5 etapas del duelo. Creo que muchas personas están familiarizadas con esta descripción muy, francamente, inexacta y anticuada. Anticuada. Sí, es anticuada. No se pensó para hablar del duelo en primer lugar. Trataba sobre las etapas de la muerte y el morir. Así que Definitivamente estamos avanzando y por suerte lo sé, la investigación ha proporcionado muchas diferentes descripciones y modelos que pueden aportar lenguaje y comprensión a esta experiencia de duelo. Así que esperamos que tú, Ana, puedas compartir parte de tu experiencia y tu comprensión sobre el modelo de proceso dual hoy. Como dije, volveremos luego y hablaremos de los demás, pero hoy empecemos a definir este concepto. sí, absolutamente.
El modelo de proceso dual es uno con el que yo estoy. Hoy en día está más en boga, como mencionabas, mucho más que las etapas del duelo de las que nos estamos alejando un poco. Diría que en la literatura es muy interesante notar cómo estamos cambiando de esta visión del duelo como algo que te sucede. E incluso en la forma en que hablamos de ello en la literatura, estamos empezando a hablar más de ello como algo que haces, como una actividad, casi como una habilidad que realmente puedes desarrollar. Es algo sobre lo que puedes elegir cómo lo haces una y otra vez, con ese énfasis especial en la agencia personal. Para muchos de nosotros es empoderador enfocarnos en esos lugares donde sí tenemos la elección. Como decía Brittany, hay áreas en las que simplemente no la tenemos, pero existen esos pequeños espacios donde realmente sí la tenemos. Y creo que el modelo de proceso dual es realmente hermoso porque resalta, siento que logra un equilibrio perfecto al destacar tanto tu agencia como también un nivel saludable de aceptación y el reconocimiento de que sin importar cómo se manifieste tu duelo, todo es parte del duelo y todo está bien. Y voy a explicar más sobre eso porque suena un poco raro cuando lo dices así nada más. Pero esencialmente el modelo de proceso dual propone que el duelo es como una oscilación entre dos orientaciones diferentes, como se les llama. Existe la orientación hacia la pérdida y la orientación hacia la restauración. Y cuando hablamos de orientaciones, en realidad solo nos referimos a la dirección en la que fluye nuestra atención y nuestra energía. Así que cuando estamos en un estado de orientación hacia la pérdida, estamos realmente enfocados, nuestra energía y nuestra atención están centradas en el evento de la pérdida. Y para muchos de nosotros, esta suele ser la orientación más emocional, cuando realmente solo estamos sentados con el hecho de que esto me pasó a mí. Recuerdo cómo era. Puedo verlo, puedo sentirlo, estoy aquí con ello. Y la orientación hacia la pérdida puede generar una gran necesidad de contar nuestra historia. Esa es otra característica común de la pérdida. Orientarse es el deseo de sentarse con ello y solo decirlo. y ser escuchado en ello. Cuando miramos nuestra pérdida, esa suele ser la forma en que nuestra energía quiere moverse. Por otro lado, la otra orientación es la orientación hacia la restauración. Y cuando estamos en este modo, por así decirlo, nos enfocamos en los efectos secundarios de la pérdida. Tú, nos enfocamos en qué significa esto para algo tan práctico como, por ejemplo, la organización de mi hogar. ¿O qué significa esto para mi rutina diaria, para mi rol, sabes, y mi identidad? Nos enfocamos en los efectos que esa pérdida ha tenido en nuestras vidas. Y esta, mientras que la orientación hacia la pérdida a veces se describe como el modo de ser, en el que nos enfocamos en estar en nuestra pérdida. El modo de orientación hacia la restauración está un poco más enfocado en el hacer. Estamos haciendo el ajuste activo. Es como necesito limpiar esa cosa, necesito ajustar mi casa, necesito encargarme de esto que ahora tengo que atender por causa de esta pérdida. Y estamos más en un modo de hacer, lo cual, de nuevo, para algunos de nosotros, tiende a ser un lugar menos emocional porque estamos ocupados con el hacer. Una de las cosas que verdaderamente más me apasiona del modelo de proceso dual es que valora, honra y reconoce plenamente que ambas orientaciones son igualmente válidas y positivas. Ambas son muy valiosas. Y creo que es fácil para nosotros demonizar una u otra dependiendo de, como muy relacionado con nuestra experiencia, nuestra historia familiar de origen, ya sabes, como nuestras heridas del pasado. Podemos decirnos a nosotros mismos cosas como, estás de luto, no necesitas sentarte. ¿Por qué estás llorando todo el tiempo? ¿Sabes? Podemos volvernos muy críticos, muy duros con nuestros sentimientos más delicados. O por otro lado, podemos, como decía Brittany, puede ser difícil aceptar que no todos los días son difíciles, ¿verdad? Esto quiere decir que Como, ¿qué me pasa? Como, ¿por qué soy capaz de hacer todas estas cosas? ¿Acaso no me importa? ¿Significa esto que como no soy, ya sabes, yo? Escucho que muchas personas sienten ansiedad por tener periodos de insensibilidad. y siento que el modelo de proceso dual realmente señala el hecho de que podemos acoger todas las experiencias de nuestro duelo. Sí, requerimos momentos de estar sentados, metidos en ello,
pero también tu cuerpo necesita un descanso. Está bien si necesitas un momento para dejar eso a un lado, si dices necesito salir de casa. Sí, Necesito algo diferente, ¿sabes? Y el modelo de proceso real nos invita a darnos permiso incondicional para escuchar realmente a nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, para ver hacia dónde nos invitan a balancearnos en ese péndulo. Tú de alguna manera aludiste a esto y que puede haber un nivel de juicio que tenemos, tal vez sin querer, incluso contra nosotros mismos, de deberías estar haciendo esto o no deberías estar haciendo esto, o ha pasado esta cantidad de tiempo. Y me encanta que este modelo haga espacio para la realidad de que la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, van a ir y venir. Entre una sensación de necesitar estar en el duelo, enfocándose en la pérdida, reintegrando esta nueva identidad que tengo, lo cual podría parecer nada mientras estoy sentado en el sofá haciendo eso. Versus las tareas que deben hacerse, las cosas que tienen que suceder y cómo el Señor nos restaura. Me encanta que haya espacio para ambos. sí, sí. Y creo que en relación a tu punto, Elizabeth, me encanta la manera en que mencionas cómo la orientación hacia la pérdida es un proceso integrador, aunque a veces se siente muy caótico. Puede ser muy emocional y algo impotente. Sentarse en esa orientación es simplemente estar con nuestra pérdida y nuestra historia. Pero en el verdadero espíritu de este podcast, supongo que quiero recordarles a nuestros oyentes que esos momentos realmente no son en vano. Esos momentos son cuando realmente, para tomar prestada la terminología de Francis Weller, estamos metabolizando nuestro duelo. Y puede que no percibas una recompensa de inmediato, como que no salgas de ahí pensando, como tuve una epifanía o me siento mucho mejor, pero simplemente el hecho de permitirte estar en esa orientación es tan increíblemente fructífero, lo veas o no. Yeah. Sí, exactamente así es. Y estoy convencido de que una de las razones por las que Dios permite tanto sufrimiento en el mundo es porque es en esa necesidad de quietud y silencio y a menudo oración, aunque no tendría que serlo necesariamente, sino esa contemplación de nuestros espacios interiores. Que aprendamos a ser simplemente un ser humano, que aprendamos a simplemente ser en este proceso, porque el duelo detiene nuestro hacer en seco de manera inevitable. Obliga a un nivel de quietud y reflexión interior que tal vez no queremos y que quizás hemos resistido en nuestras vidas durante mucho tiempo, pero ahora tenemos que hacerlo. Y estoy convencido de que esa es parte de la razón por la que lo permite, porque en realidad es bueno para nosotros crear ese tipo de espacio interior. Sí, exactamente todo el interior. Bueno, y especialmente simplemente tener una conversación con él. Es decir, es de dos vías. No solo nosotros hablándole a él, sino que él también nos responde. Y siento que acudir a él en oración, e incluso si tenemos padres que están luchando por hacer eso, una de mis cosas favoritas para hacer en mis primeros días de duelo, cuando podía, porque a veces no podía, pero cuando podía, era reflexionar sobre el versículo bíblico. Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Y lo decía y lo decía y lo decía. Y luego quitaba una de las palabras del final, quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Quédate quieto y ya sabes, así sucesivamente hasta que solo quedaba la palabra quédate. Y eso simplemente me daba esa intencionalidad frente a la Eucaristía para decir, Señor, estoy aquí de la manera en que tú quieras que esté. Estoy aquí, puede que esté aquí y esté feliz, puede que esté aquí y esté realmente, realmente enojado, pero estoy aquí. Y creo que eso es lo que él quiere, ¿sabes? Con como mi mentalidad, porque podría estar en cualquier otro lugar, pero no lo estaba. Así que creo que simplemente tener esa oportunidad de acudir a él no, en todo momento. Mientras aprendes el lenguaje del duelo y le dices a Jesús, así me siento hoy, ¿sabes? Creo que eso es una gran vulnerabilidad. Y creo que es una de esas cosas que no sabemos cómo hacer al principio, ¿cierto? Y hemos hecho algunos de estos podcasts donde hablamos de eso, porque sentimos que especialmente las personas que tenían una relación con Dios antes de su pérdida,
sienten que tienen que ser esa misma, ya sabes, persona tranquila y ya sabes, o lo que sea. Y luego, cuando no eres así porque estás en tanta desesperación y dolor, piensas que no puedes acudir a Dios. Y lo sé en lo más profundo de mis huesos, que esa es la voz del padre de la mentira. Es decir, ese es el engañador diciendo que él nunca te aceptaría. No vayas. Incluso recuerdo que ustedes no querían ir a la iglesia, porque cuando escuchaba llorar a un bebé simplemente me desmoronaba porque mi bebé era tan, oh, anhelaba el ruido y simplemente lo odiaba. Así que entonces iba como a las misas de los ancianos, donde sabía que no habría, porque estaba tan desesperada por no escuchar el llanto de un bebé, pero sabía que eso era lo que estaba pasando, ¿sabes? De lo cual estoy muy agradecida porque al menos podía identificarlo y decir, oh no, decir, esa no la vas a ganar, ¿sabes? Brittany, eso es tan hermoso. Dios mío, gracias por compartirlo. Solo que creo que hay una verdad tan importante que quiero resaltar en lo que estás diciendo, que es que aceptar nuestro duelo y nuestras cruces, aceptar donde estemos día a día, solo puede venir real y plenamente por como dejar que Jesús nos mire, porque es Él quien nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Él es vernos a través de sus ojos, pero tenemos que dejar que Él nos mire tal como somos. Y solo te agradezco por compartir tu testimonio de cómo hiciste eso y claramente fue tan transformador. Gracias. Y ahora me pregunto, para ti, ¿cómo has combinado este tipo de comprensión clínica y la has aplicado de manera directa a tu propia experiencia, a través de tu propio proceso de duelo? Sí, lo cierto es que es realmente interesante, porque siento que, de nuevo, el conocimiento te da opciones, tener una comprensión más clínica del duelo, tener una mayor. El modelo teórico siento que me ha abierto una nueva forma de relacionarme con mi duelo, porque antes de saber esto solo eran las típicas olas de emoción por las que muchos de nosotros pasamos, había un detonante, había algo y eso me llevaba entonces como a sentarme con mi duelo. Y llegué a sentirme bastante cómoda haciendo eso, pero fue verdaderamente interesante observar cómo se sentía como algo casi misterioso para mí. Es difícil de hablar, pero había algo tan catártico, creo que realmente era poder simplemente hablar sobre el duelo. Y de nuevo, volviendo a la importancia de cómo necesitas poder darle un descanso a tu cuerpo. A veces estamos sintiendo las emociones y a veces estamos narrando las emociones. Sentía que ya conocía bien esas emociones. Estaba en un punto en el que necesitaba contarlas, necesitaba contar toda la historia, ponerlo todo sobre la mesa. Y mi aprendizaje sobre el duelo llegó en el momento justo porque si hubiera sido antes no estaba lista, no lo había sentido lo suficiente, no me había sentado en ello lo suficiente. Pero ya estaba casi lista para cuando en el programa investigaba estas cosas. Sentía que debía hablar de ello. Así que fue increíble poder conectar con mis sentimientos de duelo, con mi aspecto emocional del duelo desde dos ángulos diferentes. Por un lado podía como sentirlo, podía sentir mi duelo, podía sentarme con él. Y luego, por otro lado, cuando mi cuerpo necesitaba un descanso, entonces podía hablar de ello, escribir sobre ello, expresarlo. Siento que esas son como las dos caras de la moneda de lo que es procesar. Usamos esa palabra todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué significa procesar tus sentimientos? Pero siento que para mí así es como funciona. Primero tienes que sentirlo, siempre sentirlo primero y después expresarlo. Y es simplemente liberador poder hacer eso. Sí, Sí, claro. Sé que realmente tuve esa experiencia de nuevo porque recibimos un diagnóstico terminal para John Paul e iba a llegar a este país. Soy de las que resuelven las cosas, así que yo leí todo lo que pude, hice toda la investigación, leí los libros, encontré los blogs, como que iba a saber exactamente todo lo que necesitaba saber para atravesar la experiencia de que tu bebé muera
así que me encontraba sumamente bien preparada. Y toda esa información previa en realidad hizo que la experiencia de ese evento tan horrible fuera mucho menos aterradora y traumática. Fue aterrador emocionalmente, pero en la práctica yo pensaba, está respirando agónicamente. Ahora sé lo que eso significa. Había como una pequeña parte en mi cerebro que tenía ese conocimiento. Así que la experiencia fue menos aterradora. El error que cometí fue pensar de alguna manera que eso significaba que, porque había planeado todo tan minuciosamente, no me desgarraría el corazón de la misma manera. Y en realidad tuvo el efecto no intencionado de retrasar parte de mi duelo. Porque seguía diciéndome a mí misma, bueno, estabas tan preparada, sabías que iba a pasar, que de alguna manera era menos malo. Y por eso me tomó un poco más de tiempo porque estaba tan informada, en la cabeza estaba saturada de información. Así que no había tanto espacio para que el duelo realmente se instalara ahí. Ahora, eventualmente llegó, y lo prometo, sentí todas esas emociones, pero se retrasaron un poco porque pensé que podía superarlas con información. Así que no estamos tratando de decir eso en absoluto. La idea del lenguaje del duelo no es quitar la emoción del duelo, sino ayudar a orientarla en tu propio cuerpo, corazón, mente y espacio. Hiperintelectualizar es una opción que resulta tan seductora a veces porque uno piensa, bueno, ¿y si simplemente me dedico a hablar de ello constantemente en vez de tener que vivir mi realidad? Y vaya, como dije, es una opción muy seductora. A veces ni siquiera nos damos cuenta. Yo hago eso, especialmente porque trabajo en un campo donde estoy pensando en el duelo todo el tiempo. Debo parar y decirme, espera un momento, ¿necesitas sentir algo por lo que acabas de aprender, decir y hacer? ¿Sabes? Me encanta que también me hayas dado un lenguaje para eso. Como que yo lo estaba hiperintelectualizando. Como que, tiene sentido. Veo por qué hice eso. Porque eso era más fácil de sentir. Está bien. Elizabeth, quisiera preguntarte si sientes que en todo ese tiempo previo al nacimiento de John Paul Rafael, desde el mismo momento en que supiste su diagnóstico hasta que llegó el día del parto, ¿percibiste que todo ese proceso fue algo profundamente hiperintelectual? ¿Llegaste a sentirlo de esa manera en aquel preciso momento o es algo que solo has podido comprender mucho tiempo después? Creo, siendo muy honesta, que estaba haciendo exactamente lo que Ana está diciendo sobre este proceso dual. Oscilaba de un lado a otro, entre el miedo, el terror, el horror y... Déjame hacer algo al respecto. Déjame investigar, sin miedo y Terror y horror. Déjame leer un poco, ya sabes, así que era ese ir y venir. sí. Bueno, y estoy segura de que simplemente tu mente necesitaba eso, como que no podía tratarse simplemente de miedo y horror, ¿verdad? Como que tenía que existir algo más profundo y si era como, bueno, permíteme intentar aprender un poco más sobre esto, ya sabes, solo para lograr sacarte de ese lugar por un momento. Una vez más, solo pienso en nuestros oyentes. ¿Sabes quién es? Quizás tienen un amigo que ha tenido un hijo con un diagnóstico terminal y querrían saber cómo hablarles. O tal vez era una mamá, ya sabes, con un diagnóstico terminal e hizo exactamente lo mismo. Y luego escucharte hablar de eso y decir, bueno, eso me hace sentir normal, porque eso es lo que hice, ¿sabes? Y no fue lo incorrecto. Simplemente era lo que sentía que necesitaba hacer. Así que lo hice, ¿sabes? Sí, tienes que encontrar una manera de atravesar estas cosas impensables. Quiero decir, cada uno de nosotros lo sabe. Todos fuimos arrojados a situaciones. En mi caso tuve un poco de aviso previo. Pero como estoy compartiendo, eso no eliminó el impacto del duelo. Cierto. Sí, Siento que le estamos tocando algo realmente importante, que es que aunque ambas orientaciones son buenas, cada uno de nosotros va a tener un ritmo único que necesitamos. Como que vamos a necesitar diferentes niveles de una u otra en distintos momentos. Así que supongo que me encantaría hablar de esto. Obviamente tengo ideas al respecto y demás porque pienso en esto casi todo el tiempo porque soy un nerd, pero me encantaría conversar con ustedes sobre, en su propia experiencia, cómo es darse cuenta cuando uno se está quedando atascado en un lado poco saludable, ya sea en uno o en otro. Y también las cosas que han ayudado simplemente te invitan a cambiar
No es como, ya sabes, nunca queremos hablar de cómo sacarnos a la fuerza de una orientación y empujarnos Ah, a otra. Es, ya sabes, ¿cómo lo hacemos? Porque estoy seguro de que la gente se lo pregunta, ¿verdad? Bien, tal vez estoy atascado en la orientación hacia la pérdida y vivo ahí, o tal vez en la restauración y simplemente vivo ahí. Me encantaría hablar sobre cómo se ve eso en cada una de sus vidas. ¿Cómo ha sido para ustedes hacer espacio para ese cambio, saben? Bueno, y creo que voy a tener que invitarnos a hablar de eso en nuestro próximo episodio del podcast. de acuerdo, bien, estoy emocionada. Se nos está acabando el tiempo y quiero asegurarme de que esto sea manejable para nuestros oyentes, pero creo que realmente es un tema hermoso, así que llamemos a eso la segunda parte del lenguaje del duelo que viene. Estoy tomando nota de ello. Estoy muy emocionada. Porque creo que eso es realmente importante. Porque quedarse atascado, sentirse atascado, es la experiencia de todos nosotros en algún momento. Y profundizar un poco más en cómo se ve eso y cómo podemos salir de ese estancamiento creo que es realmente importante. Pero mientras vamos cerrando nuestra conversación por ahora, ¿alguna reflexión final sobre este tema, sobre tener un lenguaje que abarque más nuestra comprensión? Modelo de doble proceso, claro. Es interesante porque siempre supongo que me consideré una persona muy sociable antes del duelo, pero siento que el duelo simplemente me ha sumergido aún más en ello, hasta el punto en que experimentar lo que todos hemos experimentado, ¿verdad? Se etiqueta como el mayor dolor, perder a un hijo. Y luego tener la oportunidad de encontrarse con alguien que posiblemente no ha experimentado ese tipo de duelo, pero sí algo muy cercano, cierto. Así que la pérdida de un padre, nada se puede comparar, pero sigue habiendo duelo. Todavía hay trauma ahí. Y tener la oportunidad de acercar a esas personas y simplemente caminar junto a ellas, sabes, estoy eternamente agradecida por eso. Y nunca pensé que lo estaría. Siempre pensé que lo haría. Odiar esta cruz. Siempre pensé que lo haría. Y algunos días todavía lo hago, pero es uno de esos momentos en los que es como, está bien, Jesús, ya sabes, siempre dices como, oh, ese pequeño vistazo detrás de la cortina de está bien, o el velo, mejor dicho, el levantar el velo, simplemente tener esa oportunidad de encontrarse con otros que están en esta experiencia humana. Así que estoy muy agradecida, ya sabes, de tener más conocimiento cuando se trata del lenguaje del duelo. Así que gracias, amigo. Bueno, gracias, Brittany. Es tan hermoso. Me encanta eso. Como que tu cruz se ha transformado en un regalo único. Eso ya es como uno de los dones que Dios te dio. Dios es tan bueno. Tan bueno. Yo Creo que mi comentario final es simplemente que escucho a tantas personas decir, y me parte el corazón, lo estaba haciendo tan bien, y luego me encontraba, y ahora mismo he vuelto al punto de partida, he vuelto a cero. Al sentir nuestras emociones de duelo o volver a nuestra orientación hacia la pérdida, quiero decirle a cualquiera que esté en un momento de orientación hacia la pérdida ahora mismo, donde su mente, corazón y cuerpo le piden estar, que no está fallando ni retrocediendo, estás haciendo exactamente lo que debes hacer. sí, Así que esto es lo que el duelo significa hoy para ti, para ti. Sí, amén. Bueno, vamos a ir cerrando y compartir un poco sobre no es en vano. Me pregunto, ¿cómo se está manifestando tu duelo esta semana? ¿Hay algún nudo al que te estés aferrando? Bueno, voy a empezar yo, porque realmente nos pasó algo curioso en Pascua con mi nieto. Se le apretó un poco la cabeza. Él estaba totalmente bien, pero todavía puedo visualizar en mi mente esa imagen congelada de su cabeza, como apretada y su dolor en ese momento, y mi hija llorando. Y como que mi duelo pasó de 0 a 9 millones% de alerta. Era duelo, modo mamá, ¿verdad? Todo eso salió al hablar de nuestra respuesta de la amígdala, ya sabes. Mi nerviosismo era como, aquí vamos. Y simplemente me recordó cómo el duelo y el trauma relacionado con el duelo permanecen en nuestro cuerpo.
y que va a salir disparado en los momentos que menos nos lo esperamos. Así que realmente tuve que ser muy intencional en tratar de ser mucho más amable conmigo misma. De hecho, me tomó un par de días como que bajar de esa adrenalina, ese pánico, esa sensación de ¿y si le hubiera pasado algo a mi nieto? ¿Y si mi hija tuviera que conocer el duelo que yo conozco, verdad? Exacto. Todo eso. Así que, bueno, ya sabes, las formas en que nuestro duelo por la pérdida de un hijo aparece pueden ser tan inesperadas y complicadas a veces. Así que eso fue, ya sabes, solo un pequeño nudo que se cruzó en mi vida esta semana. Y él está bien. Fue como, viéndolo en retrospectiva, un evento sin importancia, pero no para mi corazón. Exacto. Así que eso fue algo que realmente me tomó por sorpresa. Sí, por supuesto que sí, claro. Sí. ¿Y tú, Brittany? Definitivamente. Siento que el nudo que estoy escalando no deja de crecer y expandirse en mi comprensión, no solo de cómo el duelo me afecta a mí, sino también a nuestros hijos. O sea, detesto hablar de la muerte, es algo que realmente detesto con todo mi ser. No me gusta para nada utilizar esa palabra. No quiero hablar de ataúdes, la verdad no me gusta nada de eso. Bueno, la matriarca de nuestra familia, la abuela de mi esposo, falleció hace poco más de un mes y mamá, como todos la llamamos cariñosamente, era una persona muy especial para uno de nuestros hijos. Él y May, mejores amigas, ella y mamá eran inseparables, como dos viejitas bebés. Y él y May tiene que hablar sobre que mamá ha fallecido. Toda mamá, ella está bajo tierra, ya sabes, todo ese tipo de cosas. Y es como, Dios mío, por favor, deja de hablar de eso, ¿sabes? Y simplemente lo odio. Pero luego, gracias a Dios, al estar con Redbird y ver los recursos que tenemos, una de las cosas que descubrí es que en ese rango de edad no se siente permanente. Así que en su pequeña mente de niña es como si tuviera que recordarse a sí misma que mamá ya no está. Por eso menciona constantemente ese tema, ya sabes. Y me está ayudando a crecer en mi propio espacio al permitirle hacerlo y simplemente dar respuesta a sus preguntas y ya sabes, todo ese tipo de cuestiones. Así que, como siempre, estoy muy agradecida por esta comunidad de tantas maneras. Sí. ¿Y tú, Ana? ¿Qué te gustaría compartir para nuestro segmento de cierre? Sí. Vaya, siento que la Pascua siempre es una temporada un tanto extraña y particular para vivir como una madre que ha perdido a un hijo, porque de verdad siempre suelo asistir a la vigilia pascual. Es como mi parte favorita de todo el año, sin ninguna exageración, de verdad. Pero hubo tantas pequeñas formas en que el duelo estuvo presente en Pascua. Y como que, por un lado, esta hermosa esperanza, por primera vez, realmente dejando que la esperanza se asiente, porque solo han pasado 2 días, dos días, 2 años, desde que Oli falleció. Y siento que esta es la primera Pascua en la que la esperanza era tan palpable, tan tangible. Me encanta. En el Exultet dice, como que esta es la noche que concede alegría a los que lloran. Y yo pienso, wow, ¿cómo se ve eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para mí? Como que esto es esta noche que me permite tener alegría y qué bendición que como conozco a Jesús y puedo tener esa alegría porque no podía tenerla. No sería igual, pero al mismo tiempo con esperanza. También llorando desconsoladamente cuando bautizan a personas en la iglesia y le decía a mi esposo, desearía haber podido hacer eso. Es tan hermoso. Gracias por compartir eso a las dos. Sí, realmente me impactó mucho la escritura esta semana sobre las mujeres en el sepulcro, temerosas pero llenas de alegría. Sí, así es. Esa soy yo, sintiéndome algo temerosa y de luto, pero a la vez llena de alegría. Ambas cosas, esa complejidad. Así que sí, gracias por compartir eso a las dos. Y gracias a nuestros oyentes por estar aquí con nosotras en la primera parte de El lenguaje del duelo. Y solo queremos que sepan que estamos orando por ustedes. ¿Saben qué? Oremos ahora mismo. ¿Por qué no lo hacemos? Yo lo haré. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, Padre Celestial, te amamos y te alabamos.
Oramos en este momento. Te entregamos todos los corazones rotos de nuestra comunidad. Cada familia, cada madre, cada padre, cada hermano o hermana que está cargando con la pérdida impensable de su hermoso hijo. Su hermano o su hermana, Señor. Y simplemente sabemos que tú estás cerca de los que tienen el corazón roto. Sabemos que tú traes alegría y esperanza a los que lloran. Así que hoy reclamamos esas promesas, Señor, con el poder de la resurrección, con la esperanza de tu Jesús resucitado. Te amamos y te damos gracias. María y Tira de Gnot, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Ana, por estar aquí con nosotros y gracias, Brittany. Es tan bueno verlas a las dos. Gracias. Gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos volver a estar con ustedes pronto. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Para más información sobre Redbird Ministries, visita www.redbirdteenlove, eso es LOVE, o únete a nuestra comunidad virtual gratuita en la aplicación de Redbird. Esperamos verte allí.